Aryadeva. Estudio sobre la purificación de la mente. Chitta Visuddhi Prakarana. Traducido por Upasaka Losang Gyatso. Homenaje a los pies del Santo Gurú. Homenaje a Manjushri, el siempre lleno de juventud. Sin principio o final. Pacífico, no siendo ni cosa ni no cosa, no conceptual ni cosificando, no permaneciendo, no dual. Sin ejemplo, inexplicable, inconcebible, indemostrable, sin soporte, sin fundamento, inmutable, no compuesto. El Buda, el refugio universal, cuyo cuerpo está hecho de compasión, enseñó diversos medios hábiles a seres de diferentes inclinaciones. Con medios hábiles se refiere a técnicas de liberación. Al método del gran apego, yo le rindo homenaje. Es el método de entrenamiento que utiliza la fuerza de las pasiones para transformarlas en mente iluminada, el Tantra. Homenaje a ti, loto señor de la danza. Yo solo explicaré aquí un poco para comprender mi propia mente. Para el método de la práctica yógica, todo es certeza. Yogacara. Todo eso es lo que se va a contar aquí. Por lo tanto, así es como uno debería de practicar. Para cualesquiera acciones pasionales a las que están encadenados los seres, si están unidas con el medio hábil, esas acciones lo liberan a uno de las cadenas de la existencia. Este verso se encuentra en el Tantra de Jevagara, capítulo 2, 50. El medio hábil o técnica de liberación empleado es la gran compasión. Es sólo a partir de la pureza de la mente que nace un fruto puro. Esto es explicado de forma sumamente amplia y muy clara en el vehículo universal, Ekayana, o vehículo único, otro nombre para el Mahayana en el sentido de que es el único vehículo capaz de proporcionar el fruto de la budeidad. Puesto que las cosas y las personas carecen de un yo, el sabio enseñó la solo mente. Por consiguiente, todo se origina así, de forma apropiada y acorde. Para él, para quien la vacuidad tiene sentido, todo tiene sentido. Para él, para quien la vacuidad no tiene sentido, nada tiene sentido. Nagarjuna, versos fundamento del camino medio, capítulo 24, 14. Y esto es lo que él contó a la gente, a quienes estaban atrapados por el poder de concebir la existencia como real. En las Escrituras también ello fue expuesto claramente y de forma amplia por el compasivo. De todos los fenómenos, la mente es el más destacado. La mente es el jefe, la más rápida. Precedido por la mente, se habla y se actúa. Aunque un monje urja a su propio padre anciano, diciendo rápidamente, y entonces él muere debido a una caída, no hay una falta inexplicable conectada con ello. Las 5 grandes faltas que no pueden ser expiadas son matar a la madre, matar al padre, hacerle sangre intencionadamente a un Buda, matar a un ser noble y destruir el Dharma, creando disensión en la Sangha, destruyendo estupas. Si un ser noble extremadamente enfermo le dice a su discípulo, un monje asistente, estrangula mi cuello, entonces no hay falta en ello. Pero aquel que mata con otra intención, distinta de la del deseo de matar, por ejemplo, quien mata a alguien de forma accidental e involuntaria, no recibe los resultados de las faltas. Si no hay una mente negativa, no hay falta. Esto está afirmado claramente en el Vinaya, la cesta o canon budista que trata sobre la disciplina.
Incluso si por cualquier razón uno socava una estupa con la intención de renovarla, aunque uno haya cometido esa falta de imposible expiación, en ello solo hay un gran montón de mérito. Si uno, con buena intención, coloca sus 2 botas sobre la cabeza del sabio, y entonces ambas botas son quitadas por otros, ambos reciben el fruto del reinado. Esto hace referencia a una historia en la que un hombre, viendo que el agua de la lluvia procedente de un tejado caía directamente sobre la cabeza de una estatua de un Buda, colocó lo único que tenía para mantenerlo a cubierto, sus botas, sobre ella. Cuando estaba haciendo esto, otro hombre acertó a pasar por allí y al verlo pensó que era algo irrespetuoso y retiró las botas del otro hombre de encima de la estatua del Buda. Puesto que su motivación era pura en ambos casos, los dos recibieron el fruto correspondiente de sus acciones. Por lo tanto, el mérito y el demérito se distinguen a partir de la base de la intención. Puesto que esto es afirmado de este modo por la tradición, no hay falta si son realizadas con una mente virtuosa. Quienquiera que se una con su deidad meditacional, su deidad tutelar, su protector, esforzándose en seguir los propósitos de los seres, es decir, cumplir los propósitos de los seres, significa llevarlos a la felicidad y sacarlos del sufrimiento. Esto es, llevarlos hacia la insuperable, completa y perfecta iluminación. Aunque él esté disfrutando los objetos del deseo, este yogi estará siendo liberado y no impurificándose. Lo mismo que un experto en venenos lo ingiere deliberadamente destruyendo su efecto. Solo éste, al estar libre de la confusión, producirá la libertad a partir de la enfermedad. Contemplando a todos los seres como si fueran una ilusión, un espejismo, una ciudad de Gandharvas, un sueño. ¿Quién está disfrutando carnalmente qué? ¿Cómo? Los que son como niños se deleitan en las formas. Los de capacidad intermedia llegan a estar libres de la lujuria, conociendo la naturaleza de la forma y demás. Los 5 montones o agregados: forma material, sensaciones, concepciones, formaciones kármicas y conciencia. Aquellos de mente superior llegan a estar liberados. Teniendo en mente todos los compromisos, samaya, el rito de adoración de la deidad, y viéndolo todo como puro, eso que es impuesto por la tradición del mantra, mantra koditam, ha de ser disfrutado sin excitación. Por la unión de las 3 sílabas, Om, A, Hum, es limpiado, entendido y también iluminado. Los tathagatas, los bhagavanes, han de ser complacidos por las puntas de los dedos pulgar y anular. Eso que es verdad para los pueriles, por supuesto es falso para los yogis. Aquellos que por medio de esto van hacia la meta no están encadenados ni están liberados. Aquel que piensa hay samsara y nirvana es alguien que ve la irrealidad. Aquel que piensa no hay samsara ni nirvana es alguien que ve la realidad. El gran demonio de la conceptualización lo arroja a uno dentro del océano del samsara. Aquellos grandes seres que están libres de la conceptualización están libres de las ataduras de la existencia. Ellos están afligidos por el veneno de la duda, como los seres que experimentan problemas debido al veneno. Arrancando eso desde su misma raíz, así actúa el compasivo. Por ejemplo, si un cristal es puro, será coloreado por los colores de otros objetos. Similarmente, esta mente similar a una joya preciosa es coloreada por las coloraciones de las concepciones. Si la joya de la mente está aislada del color de las concepciones ordinarias, es primordialmente pura, no surgida, carente de una realidad inherente e inmaculada. Eso que es vilipendiado por los infantiles ha de ser ejecutado con esfuerzo a través de la unión con la deidad de uno, puesto que esa es la causa de una mente inmaculada. Por medio de la mente virtuosa del yogi,
en las ardientes mujeres, confusas por el fuego venenoso de la pasión, cuando son amadas, se produce el resultado de la liberación del deseo. Por ejemplo, meditando en uno mismo como siendo un Garuda, el Garuda bebe el veneno. Realizando el requisito de anulación del veneno, él no es afectado por el veneno. Una rueda de hierro de 9 yoyanas de diámetro gira sobre la cabeza. Tan pronto como es generada la mente de la iluminación, se disipa. Eso he oído. Tras haber generado la mente de la iluminación, no hay nada que esté prohibido para aquel que ha emplazado su mente en la perfecta iluminación con la intención de cuidar de todos los seres. Primordialmente puro, no surgido, carente de realidad inherente, inmaculado, observando con la intención de beneficiar a los seres, no está atado ni liberado. El yogi, actuando de acuerdo a los ritos, considerando las múltiples cualidades de la deidad, disfruta la mente de la pasión. Por el disfrute apasionado, él será liberado. Si uno se pregunta qué hacer, dónde encontrar las maravillosas sustancias efectivas, lo mismo que algunos afectados por el veneno eliminan el veneno por medio del propio veneno. Lo mismo que se saca agua de un oído con agua y una espina clavada con otra espina, así el sabio elimina la pasión con la pasión. Por ejemplo, un lavandero elimina la mugre de las telas usando mugre. Del mismo modo, los sabios eliminan la mugre por medio de la mugre. Lo mismo que un espejo llega a quedar limpio frotándolo con polvo. Del mismo modo, el sabio debería de confiar en las faltas para purificar las faltas. Una bola de hierro colocada en el agua se hunde hasta el fondo. Sin embargo, lo que se ha convertido en un vaso puede contener otra cosa y flotar. Similarmente, la mente que ha llegado a ser un vaso por medio del rito de la sabiduría y los medios, disfrutando del deseo, es liberada y también causa la liberación de los otros. Cuando el deseo es servido por el ignorante, el deseo se convierte en esclavitud. Ese mismo deseo, servido por el sabio, es un medio que otorga la liberación. Que la leche destruye el veneno es algo conocido en todo el mundo, pero si esa misma cosa es bebida por las serpientes, hace que el veneno se incremente. Lo mismo que los gansos son diestros bebiendo la leche mezclada con el agua, similarmente los sabios son liberados de la pasión disfrutando objetos venenosos, los cuales han sido purificados. Del mismo modo en que si uno disfruta de acuerdo a los ritos, incluso el veneno llega a convertirse en ambrosía, para aquellos que son como niños, incluso las galletas de mantequilla y demás pueden convertirse en un veneno cuando son comidas de forma inadecuada. Aquí, esa mente que es purificada por medio de causas virtuosas aparece como no conceptual, no cosificando, como naturalmente inmaculada. Lo mismo que cuando incluso un pequeño fuego, cuando es juntado con mantequilla, una mecha y demás, se convierte en una lámpara sin oscilación, inmaculada, que destruye la persistente oscuridad. Lo mismo que cuando una semilla de banano, que aun siendo pequeña, si las condiciones apropiadas están presentes, es el origen de un árbol, con su raíz, rama y frutos. A partir de la unión de cúrcuma y polvo de limo, se consigue otro color, se dice. A partir de la unión de la sabiduría discriminativa y de los medios hábiles, el sabio conoce el reino de la realidad. Dharmadhatu. La mantequilla mezclada con miel se convertirá en un veneno. Esa misma cosa, disfrutada de acuerdo al rito, es la alquimia suprema. Rasayana. Lo mismo que el cobre cuando es tocado por el mercurio se convierte en un oro sin falta, similarmente si son purificadas por la sabiduría intuitiva, las aflicciones son verdaderas generadoras de virtud. Aquellos que se dedican al vehículo de la liberación individual, Pratimokshayana, el vehículo de la liberación individual o vehículo pequeño, Hinayana, abarca los vehículos de los excluyentes, Sravakas, y los realizadores solitarios, llamados Pratyekabuddhas. Así pues, aquellos que se dedican al vehículo de la liberación individual están temerosos de la muerte a cada paso, y la mente dispuesta para la victoria en la batalla queda muy alejada. Pero aquel que ha montado en el vehículo universal, vestido con la armadura de la compasión,
llevando el cordel del arco, arco y flecha de la sabiduría discriminativa, y con la intención de cuidar de los seres, ese héroe lleno de coraje, de gran destreza en la batalla, de una mente inagotablemente libre de desánimo, tras haber conseguido la victoria en la batalla difícil de ganar, salva a todos los otros también. Los animales son atormentados, dedicados meramente a sus propios fines. Aquellos que trabajan para los fines de otros son seres raros y felices. Aquellos que codician sus propios fines soportan los sufrimientos del viento y el frío. Entonces, ¿cómo aquellos que persiguen colmar los fines de otros no van a soportarlos? Cuando incluso los sufrimientos del infierno son soportados por el compasivo, ¿cómo podría pensar en los sufrimientos del frío, viento y demás del presente? Uno no debería de realizar actividades desagradables, austeridades que supongan infringirse daño físico gratuito, tales como atravesar el cuerpo con clavos y demás. Ni un rito que suponga ayuno. Aquí no hay baño o pureza ritual. La región popular debería de ser abandonada, lo que supone una mera costumbre. Las uñas, dientes, huesos y médula son producidos como modificaciones del semen del padre. La carne, sangre y pelo emergen de la sangre de la madre. Puesto que un cuerpo que nace de lo impuro está lleno de impureza, ¿cómo puede un cuerpo semejante ser purificado por un baño en el Ganges? Lo mismo que un recipiente impuro, aunque haya sido lavado con agua una y otra vez, no se convertirá en puro. Similarmente, este cuerpo lleno de impurezas no se convertirá en puro. Un perro que vadea el Ganges no puede llegar a purificarse. Similarmente, el baño ritual es infructuoso para el hombre cuya mente está asentada en el Dharma. Si el fruto de la religión pudiera venir del bañarse, entonces los pescadores alcanzarían el logro. ¿Qué necesidad hay de mencionar a los peces y demás que permanecen allí día y noche? Es cierto que las faltas nunca podrían ser destruidas por el lavarse, puesto que uno ve a la lujuria y demás floreciendo entre los habitantes al baño ritual. El deseo, odio, ignorancia, envidia y codicia siempre son conocidos como la raíz de todas las faltas. Estas no se purifican lavándose. Estas cosas nacen aquí debido al aferramiento al yo y a lo mío. La causa de esto es el engaño. El engaño o ilusión percibida como real en base a la ignorancia. Ese engaño es considerado un error. Lo mismo que uno ve inicialmente plata en la madre de la perla, y tras reconocerlo como la madre de la perla, ya no lo hace. Así, a partir de ver la ausencia de la existencia inherente del yo, éste también perece de raíz. Lo mismo que cuando uno ve a una serpiente en una cuerda, y una vez que la reconoce como cuerda ya no la ve más, ese ser ya nunca volverá a percibir a esa cuerda como si fuera una serpiente. Aquí también, de esa forma, la percepción de un ser es eliminada por la sabiduría Vajra. Eso ya no volverá a suceder, del mismo modo en que un brote no nacerá de una semilla tostada. El cuerpo originado a partir de la pureza y de la ausencia de un yo inherente es naturalmente inmaculado. Los que son como niños incorrectamente imaginan la verdad en el sufrimiento de eso. Viendo cómo sale y se pone la luna, uno concibe un día lunar. Por medio de la salida y puesta del sol, uno distingue el día de la noche. Los términos este y demás son creados por la percepción conceptual. Los días de la semana, las divisiones lunares y solares del zodíaco y demás son postulados conceptualmente por todo el mundo. Percibiendo el calor, frío y lluvia, son concebidas las estaciones. La fructificación del buen karma de uno, aquí se trata en términos de buena o mala influencia de los astros. Si un hombre sabio se ha puesto a limpiar la joya que otorga los deseos, que es la mente, la cual está cubierta por el lodo del engaño, ¿cómo puede volver a incrementarse ese engaño? Sin hacer caso de los días de la semana, días lunares, las divisiones del zodiaco, el lugar y el tiempo, pasa el tiempo felizmente sin conceptualizar, sin expectativas y sin miedo. Todo lo que entra dentro del campo de los sentidos, eso debería de ser tomado como una realidad de ese tipo. Todo debería de ser experimentado como poseyendo la naturaleza de Buda por medio de la correcta práctica yógica. El ojo es el Buda Vairochana.
El oído es Vajrasurya, el sol adamantino. La nariz es Paramasva. La boca es Padmanarteshvara. El cuerpo es Sri Geruka, el rey. La mente es Vajrasattva. El yogi perfecto, quien es compasión, siempre debería de actuar de esta forma. El filósofo con un agudo intelecto y una mente estable consigue la absorción meditativa no conceptual. Ejecutando todas las acciones tal como él desea, él consume todo y hace todo. Él hace todo lo que desea, hace todo de acuerdo a sus gustos, esté de pie, sentado, caminando o acostado. Incluso alguien que no haya entrado en el mandala, alguien dotado con todos los oscurecimientos, incluso aquellos con poca acumulación de mérito pueden llegar a la realización uniéndose a su deidad meditacional. Aquel que conoce la talidad llega a conocer a todos los budas y a todos los héroes, de esto no hay duda. Lo mismo que el mundo del yogi es negado por el mundo ordinario, los yogis son negados por las distinciones de sus mentes por los elevados y los más elevados. La gran sabiduría discriminativa y los grandes medios hábiles o técnicas de liberación, la gran compasión y la aspiración son enseñados en el vehículo universal como la esfera de acción de un gran ser. Mahasattva, la budeidad, eso que es estimado por muchos y que no es alcanzada sino tras incontables eones, será conseguida aquí en esta misma vida, no hay duda respecto a esto. La grandeza del vehículo universal es acumulada en forma de mérito y sabiduría. El estado gozoso de la omnisciencia será alcanzado inmediatamente en esta misma vida. El interés por las escrituras y la tradición no es sostenido en el vehículo universal. La diferencia de los vehículos es iluminada por la distinción entre aspiración y aspiración suprema. Hay una visión diferente y otras acciones iluminadas. A partir de esto se habla de otra purificación de la mente y de otro fruto. Igual que en un espejo de manos sin manchas, un ojo puro percibe las formas de forma muy clara, como puras e inmaculadas por naturaleza, la sabiduría intuitiva aparece claramente para los yogis cuyas mentes están libres de la red de las convulsas concepciones, a través del espejo perfectamente limpio de la inmaculada sabiduría discriminativa. Lo mismo que el fuego llamea de repente cuando una piedra de sol es golpeada por la luz solar y uno es capaz de conseguir su propósito, similarmente, la mente que es como una piedra de sol, libre de la red de las conceptualizaciones, al ser golpeada por la luz del sol de la sabiduría discriminativa, enciende la mente del yogi. Lo mismo que un fuego se enciende frotando con fuerza dos palos, lo cual es puro en el principio, medio y final, y que ilumina todas las cosas sin excepción. Ellos saben que la sabiduría intuitiva de un yogi proviene de la sabiduría discriminativa y de los medios hábiles. Por ejemplo, lo mismo que esta misma llama única, cuando es transferida a otra mecha, de acuerdo al lugar de colocación y a las necesidades, ilumina todo brillantemente. Meditando en la sabiduría y los medios, emanando ilimitados cuerpos, uno debería de emprender acciones de acuerdo a las diversas inclinaciones de los seres. Lo mismo que alguien que conoce el método para extraer la ambrosía a partir de cualquier tipo de leche, y lo mismo que una placidez tranquila sin falta elimina todas las enfermedades, a partir del batir con pericia la leche de la sabiduría discriminativa con los grandes medios hábiles, surge el reino puro de la realidad, Dharmadhatu, lo cual destruye la noción de lo bueno y lo malo. Lo mismo que la vida en crecimiento se desarrolla estando dotada con flores y frutos, así es la iluminación instantánea la cual está dotada con las dos acumulaciones, la de mérito y sabiduría. Poder, cólera, movimiento, quietud, lluvia, atracción y demás. El yogi que se deleita en la carne y el vino no es impurificado por la actividad. ¿Por qué mirar en un espejo las ajorcas de tus muñecas? Por lo tanto, uno puede ver el poder de los mantras en el vehículo universal incluso ahora. Uno no concibe aquí verdaderamente la relación de madre a hija. El Tathagata dijo que los seres son como una delgada columna de humo surgiendo de un incensario de hierro. El semen tiene la naturaleza de los 5 elementos y la sangre también es así. Verdaderamente este cuerpo está hecho a partir de esto. ¿Quién es un brahmin?
el perteneciente a la casta más alta en el sistema de castas en India. ¿Quién es un Shudra? El perteneciente a la casta más baja en India. Monjes, todos los cuerpos poseen verdaderamente la naturaleza de los 5 agregados, son impermanentes, sufrimiento, vacío. No hay casta ni nadie con casta. Una cierta persona nacida del vientre de una pescadora es alguien de la casta más baja y despreciada, un kandala. Por la práctica de austeridades, tapas, él se convierte en un brahmin. Por lo tanto, la casta es una ilusión. Madre, hermana, hija, cuñada y nieta, las mujeres de los brahmines, satrillas, vaishyas y shudra. Las 4 castas de India, sacerdotes, guerreros, comerciantes y sirvientes, deberían de ser conocidas por aquellos que conocen los ritos. Aun sin algún miembro, degeneradas, vilipendiadas o de casta baja, como siempre dignas de ser veneradas por las manifestaciones de la sabiduría intuitiva adamantina. El practicante del mantra siempre medita con los ojos muy abiertos y rostro sonriente en su propia deidad tutelar y fija su mente en la perfecta iluminación. Uno debería de mirar a lo que uno ve en ese momento. Todo lo que necesita ser oído debería de ser escuchado, libre de verdad y de falsedad. Uno debería de pronunciar las palabras imperturbable. Bañando, ungiendo, vistiendo y demás, el ofrecer comida, bebida y demás, debería de ser visto como el rito diligente de adorar a la deidad meditacional de uno. Las canciones, la música instrumental e incluso la danza, todo ello es hecho por el disciplinado de acuerdo a los medios hábiles, aquí el no experimentar deseo de ir tras los objetos de los sentidos. Abandonando su propia naturaleza, uno no se mortifica con penitencias, puesto que uno medita felizmente debido a la placidez. Esto es un futuro Buda. Por el disfrute de todo lo deseado, con el abandono, tú disfrutas sin miedo. No temas, no hay falta. El compromiso es difícil de transgredir. Los palos preparados para el mantra y demás se convierten en divinos. ¿Qué necesidad hay de mencionar el cuerpo de la sabiduría intuitiva? Es difícil realizar acciones basadas en la confusión. Abandonando el hábito del yo, el cual es orgullo ordinario, y centrándose en la absorción meditativa, esas acciones deberían de ser realizadas por la unión de sabiduría discriminativa y medios hábiles. Lo mismo que un loto nacido del barro no es manchado por las faltas del barro, exactamente igual las faltas de la conceptualización instintiva no manchan al yogi. Por ejemplo, una luna reflejada en el agua no es manchada por las faltas del agua. Si uno la ve como un reflejo, no es manchado por las faltas de la percepción. La joya de la mente está manchada por los lodos de las aflicciones sin principio. Si uno la lava con las aguas de la sabiduría discriminativa y los medios hábiles, se convertirá en brillantemente clara. Para el sabio que posee una mente estable en unión con su propia deidad meditacional, el sol de la mente está brillando, libre de las nubes de las malas visiones. A partir del determinar el significado último que es discernido por la espada de la sabiduría discriminativa, el reino de la realidad emergerá de su cobertura de engaño. Cuando la vasija de la conceptualización es instantáneamente destruida por el martillo de la sabiduría discriminativa, brilla la lámpara naturalmente inmaculada y clara de la sabiduría intuitiva. Cuando son bien conocidos los elementos, tierra, agua, fuego y viento, ellos son constituidos de forma diferente por el sabio a través del poder yógico del mantra. Abandonando todas las doctrinas, uno debería de realizar la recitación del mantra. Tú conseguirás incluso el gozo divino por el poder de ese mantra. Las 3 joyas no han de ser abandonadas y similarmente el gurú y la mente de la iluminación. Los seres sintientes no han de ser matados, los compromisos han de ser consagrados. Vinos, sangre y alcánfor combinados con sándalo rojo y el agua bagra de un sabio. Consagra estas 5. Por medio de otras sustancias de compromiso, las cuales elevan la mente al pacificar las turbulencias de los vientos, complace a la mente bagra. No debería de ser temida una condición de impureza por la actuación sin esfuerzo del yoga no conceptual. El practicante del mantra realiza todo con una mente preparada. Uno será derrotado por el veneno contenido en una mera pata de un mosquito. Similarmente, el más leve átomo de duda
está dotado con la miseria de la muerte. El sabio o bien ataca con destreza o se retira con destreza. El punto medio es inútil, uno será derrotado. Las órdenes del gurú, su sello y también su sombra, nunca deberían de ser pisados. Uno debería de fijarse en sus cualidades, nunca en sus faltas. El maestro es la deidad suprema y ha de ser vigorosamente venerado. Es el Vajradhara, el rey, residiendo ante tus propios ojos. Lo mismo que una joya de agua purifica el agua sucia, similarmente se dice que la joya de la fe purifica la gema de la mente. Si falta el ojo de la sabiduría discriminativa, aquel que está lleno de fe llegará a estar confuso. Por lo tanto, uno debería de generar la sabiduría discriminativa con las cualidades de la tradición y el razonamiento. El lleno de fe e instruido, dotado con sabiduría discriminativa, cuya naturaleza es la compasión, para eliminar el sufrimiento de los seres, debería de conocer los medios hábiles del gozo, las técnicas del Tantra. Que por cualquier virtud que yo haya acumulado por haber compuesto esta purificación de la mente, tras haber logrado una mente pura, puedan por esto alcanzar la felicidad todos los seres. El estudio, llamado la purificación de los oscurecimientos de la mente, compuesta por el maestro Aryadeva, está completa. Traducido al castellano y anotado por el ignorante y falto de devoción Upasaka Losang Gyatso, editado el 9/5/2015, narrado por Cristina Ingrid B. para Narraciones Budismo, en julio de 2022. Gracias por escuchar. Si quieres hacer una contribución al canal, hazlo a través del enlace de PayPal que aparece en la descripción del vídeo. Gracias.